Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el principio de legalidad en el derecho penal colombiano. Quien les habla es Luis Fernando Pantoja y nos acompañan Andrés Felipe Ortega y Camilo José Chávez. Antes de iniciar con la presentación, quisimos traer a colación la frase que se observa en la pantalla. Nulo crimen, nula poema sine leg, una frase de von Feuerbach que más adelante la entraremos a explicar. Bueno, para entender el principio de legalidad es importante entender qué es un principio. Entonces, un principio se entiende como la base, origen o razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia. Es decir, en nuestras palabras, que un principio es donde se parte de algo que soporta una idea o una cosa. Asimismo, hay que resaltar que los principios constitucionales consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológicamente reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez. Así, al ser un principio de aplicación inmediata, la legalidad es una norma de estricto cumplimiento que tiene como poderoso fin salvaguardar, entre otros derechos fundamentales, el de la libertad individual o física. Bueno, ahora bien, una vez explicado qué es un principio, es importante entender cuál es la finalidad del principio de legalidad dentro del ordenamiento colombiano. Es por eso que el artículo 6 del Código Penal nos explica que dentro de la legalidad nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Bajo este entendido, hay que entender que el principio de legalidad como fundamento jurídico en virtud del cual los ciudadanos y todos los poderes jurídicos están sometidos a las leyes y al derecho. Entonces, se debe entender que el principio de legalidad implica que la ley debe definir de manera precisa y clara el acto, el hecho y la omisión que constituye el delito, la pena a imponer por la infracción realizada, el sujeto activo y pasivo, el procedimiento, la autoridad que debe adelantar el proceso, quién debe emitir sentencia y qué recursos procede y ante qué autoridades. Pues de no indicarse quién comete el delito, cómo, cuándo, el bien jurídicamente protegido, las penas, entre otros, se dejaría al arbitrio a la autoridad que conozca de estos factores, afectando derechos fundamentales consagrados constitucionalmente como el debido proceso. Bueno, y finalmente, como se dijo desde un inicio, la frase que ven aquí traduce que nulo crimen, nula poeme sine ley, significa que no hay pena sin ley y no hay delito sin ley. Y esto trae a colación que no hay delito sin tipicidad y no hay punibilidad sin ley. Una vez hecho esta breve introducción, le concedo la palabra a mi compañero Andrés Felipe Ortega, quien va a seguir explicando el principio de legalidad desde la perspectiva de la jurisprudencia colombiana. Suprema de Justicia ha establecido en su jurisprudencia, mediante un estudio legal y jurisprudencial, que el principio de legalidad es una de las principales garantías del sistema acusatorio y sistema penal. Es por eso que establece tres criterios y tres rasgos esenciales que rondan este principio. Primero es que toda norma sustancial de naturaleza punible, delictiva, contravencional, disciplinaria o correccional debe ser de carácter y de jerarquía constitucional o legal y debe estar plenamente autorizada por la ley o debe ser conforme a la Constitución y el respeto de sus mismas garantías establecidas. Segundo es que debe ser preexistente a la comisión del hecho prescrito como punible y estar vigente al momento de la comisión del hecho cometido. Tercero es que debe ser expresa, clara, cierta, inequívoca, exhaustiva y delimitativa sobre los hechos que ésta encaja. Cuarto es que cuando la norma sea implícita, incierta, ambigua, equívoca, extensiva o analógica, su aplicación debe favorecer al reo, es decir, a la persona imputada, y no debe favorecer al sindicado, procesado o condenado.
El principio de legalidad es uno de los principales límites a la libertad de configuración legislativa que tiene el órgano del Congreso de la República en el país, ya que se considera de manera estricta que los límites a esta libertad deben basarse a las normas que previamente se establecen dentro de la Constitución y dentro de la misma ley, y ellos deben aferrarse al sentido estricto de determinar el pleno respeto de todas las garantías establecidas en el sistema constitucional y en el sistema jurídico que ronda al orden penal. La Corte Constitucional, en su función de protectora de la Constitución, ha determinado, mediante sentencia C-444 de 2011, que el principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo, ya que constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Todo esto porque les permite conocer previamente cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de penas, ya sea privativas de la libertad o de otra índole, evitando de esta forma cualquier clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las autoridades penales respectivas con funciones jurisdiccionales. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal que se concentra en el poder. En los diferentes axiomas del garantismo del derecho penal que Luigi Ferrajoli ha establecido, existe un axioma que se denomina como no hay crimen sin ley previa, obedeciendo al principio de legalidad en su máximo sentido, ya sea estricto o lato, principalmente por las garantías que el sistema penal debe ofrecer, y demás que se complementa con los diferentes axiomas que él mismo ha establecido, como lo es no hay necesidad si no hay daño, obedeciendo a un principio de lesividad obedecido por el principio de legalidad. Asunto, apelación, sentencia condenatoria, proceso por delito de lesiones personales dolosas, magistrado ponente Francisco Solarte Portilla. El caso en concreto. Se llevó en una urbanización del municipio de Ipiales una pelea entre el señor A y el señor B, en la cual el primero en mención se vale de un machete para en repetidas oportunidades agredir al segundo, en su cuello y en sus brazos, hasta que los vigilantes del lugar intervinieron para cesar el ataque. El señor B va y denuncia ante la fiscalía y en todo el proceso el dictamen forense allegado determina como consecuencia incapacidad médico-legal por 40 días y secuelas como deformidad física que afecta al cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del órgano hasta definir en nueva valoración. Una vez conocido esto, la fiscalía empieza el proceso verbal abreviado. En audiencia de formulación de imputación se le adjudican los elementos factuales anteriormente mencionados y al señor A se le imputa ser autor doloso del delito de lesiones personales previstos en los artículos 111 y 113 del Código Penal, con pena de 32 a 126 meses y en caso de allanarte poder disminuir hasta la mitad de la transmencionada. El señor A acepta los cargos y una vez comprobada que esa adicción fuera libre, voluntaria, consciente y debidamente asesorada por la defensa técnica, pasa ante el juez de conocimiento de Ipiales del Juzgado Primero Penal Municipal, lo cual citó audiencia de verificación de allanamiento de cargos. Subsiguiente será la individualización de pena y sentencia. En ese momento el ACU solicita que se lea el dictamen médico legal y la entrevista de la víctima. La defensa se allana lo anteriormente mencionado por la fiscalía y dice que los hechos fueron tal cual como fueron relatados. Tras ello, la judicatura en primera instancia dijo que se encontraba lesionado el principio de legalidad, a lo cual el último dictamen no era correspondiente a la real situación jurídica y que tal experiencia o tales comportamientos debían ser juzgados por el inciso 2 del artículo 114 del Código Penal. Considera que entonces para reivindicar el principio de legalidad y prevalecer los derechos de la víctima, declara nula la imputación de cargos que realizó la Fiscalía. De esta manera,
sin que la parte defensora ponga recurso en contra, solicita al fiscal que haga nuevamente la imputación de cargos, ¿sí? Y que aquí en la audiencia de verificación de allanamiento ellos podían modificarlos. Advirtió que si el procesado se allanaba la nueva incriminación, se seguirá con la audiencia de individualización de pena y sentencia, ¿sí? La Fiscalía, acatando estas directrices, varía la imputación, ¿sí? En el sentido de que adjudique el inciso 2 del artículo 114 del Código Penal y sube la pena de 96 a 180 meses con las mismas garantías. Ante este nuevo panorama, el encausado aceptó los cargos una vez se le puso de presente por el juzgado sus derechos y garantías y se allana. Y ese allanamiento también fue verificado que sea libre, voluntario, consciente y debidamente asesorado. Ya en audiencia de individualización de pena y sentencia, la parte defensora solicita se declare inválida la nulidad de la imputación inicialmente aceptada, para lo cual se cimentó de una parte que la causal relativa a violación del debido proceso y principio de legalidad en aspectos sustanciales que radica en el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, cuyos efectos son que siga con la audiencia del 447 del mismo, teniendo como válida la primera imputación allanada. De igual manera, de no prosperar esa habitación, subsidiariamente la parte defensora rogó que se acepte la retractación del enjuicio al allanamiento sobre la nueva imputación formulada en la audiencia ante el juez de conocimiento, a lo cual los representantes de la víctima y de la Fiscalía se opusieron a esas pretensiones defensivas. De esta manera, la sala de decisión penal sí resuelve anular el proceso penal a partir de la audiencia innominada de verificación de allanamiento de la imputación y ordena al juez de primera instancia que rehaga el proceso convocando audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia, y que al momento de expedir su fallo respete plenamente el principio de congruencia, bajo el entendido que en caso de condena, ésta lo sea por los cargos a los que se haya procesado en la audiencia de formulación de imputación, sin posibilidad ninguna de control material de dicha imputación que haga las veces de acusación. De esta manera, el ad quem exhorta al acuo a que se rectifique y se vuelva a iniciar el proceso desde la primera instancia, desde la audiencia de individualización, a lo cual la pena será la inicialmente mencionada de 36 meses, sí, y puede allanarse a los cargos adquiriendo hasta la mitad de la pena. Todo lo anterior se fundamenta en que, así como el principio de legalidad se desarrolla en la aplicación de la normatividad vigente, también se desarrolla en la buena aplicación de esa normatividad a los procesos y la buena interpretación correcta en garantía al reo.